La semana pasada, Cabildo Abierto volvió a hacerse notar en la agenda política cuando propuso un paquete de reformas tributarias que aspira sean incluidas en la rendición de cuentas, esta que ayer ingresó al Parlamento. En el documento se sugiere diseñar un IVA personalizado que permita exonerar o reducir ese tributo según el nivel de ingresos de las personas, eliminar exoneraciones vigentes en la forestación para equiparar a ese sector con otros del agro y modificar los incentivos que ofrece la Ley de Promoción de Inversiones para orientarlos, dice, a actividades que generen derrames como investigación e innovación. Acá en Perspectiva tuvimos un primer abordaje de estas ideas en la tertulia del lunes pasado, donde hubo varias reacciones. Por ejemplo, varios se preguntaron si el IVA personalizado, acorde a los ingresos, no vulneraría la privacidad de las personas. Bueno, pero por otro lado hubo pronunciamientos a nivel político. Por ejemplo, el senador Gustavo Penades del Herrerismo Partido Nacional alertó que los cambios tributarios para el sector forestal implicarían una alteración en las reglas del juego para los inversores. Bueno, ¿qué dicen quienes están detrás de estas propuestas? Curiosamente, las iniciativas de Cabildo Abierto se inspiran en buena medida en ideas de un economista alineado con el Partido Nacional. Se trata de Adolfo Díaz Solsona, docente y consultor económico independiente. Con él es que vamos a conversar en los próximos minutos. Doctor Díaz Solsona, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Veamos, el documento de Cabildo Abierto pone mucho énfasis en el alto nivel que alcanzan en Uruguay las renuncias fiscales, también llamadas gasto tributario, un tema que usted viene siguiendo hace varios años y sobre el cual ha hecho planteos públicos. Mi primera duda es, ¿Cabildo Abierto lo consultó para armar la propuesta? No, mire, este tema yo lo publiqué y de hecho publicado artículos en los diarios desde hace ya un tiempo, he publicado varios, y con uno de los asesores de Cabildo Abierto fuimos compañeros de clase desde la primaria y muchísimos años después terminamos compartiendo una vivienda cuando estudiamos en la ciudad de Columbia, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. O sea que, digamos, somos amigos y nos conocemos hace 60 años. Hablamos de todo tipo de temas económicos y, naturalmente, desde que yo había publicado un artículo sobre el tema, este tema saltó. Uh-huh. Si usted alude al economista Eduardo H., ¿no?, que ha sido vocero en algunos de estos asuntos en Cabildo Abierto. Correctísimo. Al principio, digamos, Eduardo, con quien charlamos mucho, además es colega, y además compartimos una misma pasión, que es el Club Nacional de Fútbol. Al principio, cuando hablábamos de este tema del gasto tributario, él me decía, me suena muy violento lo que me estás contando. ¿Estás seguro? Bueno, entonces al final terminamos compartiendo todas las fuentes. Esa misma reacción la recibí en el diario en el que publiqué los artículos. Me dijeron, esto suena muy fuera de línea, una cosa realmente preocupante. ¿Está seguro usted? ¿Chequeó todo los cosas? Sí, nunca había recibido esa pregunta cuando escribo artículos en el diario. Uh-huh. Fue la primera vez que lo recibí. A ver, en el mes de mayo, en una entrevista en El Observador, creo que usted está aludiendo al Observador, ¿no? En ese reportaje, sí, usted recordaba que el debate en torno a las renuncias fiscales se insinuó en 2013, el segundo gobierno del Frente Amplio, en una disertación del entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo. De todos modos, en aquel momento no terminó pasando prácticamente nada con el tema. En este momento no terminó pasando prácticamente nada con el tema, lo cual a mí me llamó muchísimo la atención. Después me puse a rastrear el tema y la DGI en su página web
publicaba anualmente datos del gasto tributario. El formato en el que se presentaba era un formato muy poco amigable, porque era un cuadro que tenía para cada artículo el título, decía el tipo de impuesto, el artículo, el inciso y al lado un número. La verdad que, y eso para un montón de impuestos, digamos, reconstruir esa historia era complicado. Esto además de las dificultades naturales que tiene el tema, porque este es un tema complejo desde el punto de vista técnico, que, digamos, hay metodologías a nivel internacional que, bueno, aceptan las limitaciones y hacen lo mejor que pueden, que es lo que debe de hacerse, porque es mejor tener una aproximación primaria que no tener nada. A ver, vamos a definir por las dudas, antes de seguir, qué es esto de la renuncia fiscal. En definitiva, ¿es lo que debería cobrarse por impuestos si no se cobra, una cosa así? Exactamente, es una exoneración, porque se hace de cuenta que uno cobra el impuesto y se lo devuelve al que lo debió haber pagado. Por eso que el tema gasto tributario está totalmente extendido en la literatura, etcétera, etcétera. O sea, son las exoneraciones que se miran como que se recibe y después se le devuelve a la persona, o sea que hay un gasto. Uh-huh. Ese es el concepto. Y usted mencionaba recién que en 2014 la DGI comenzó a publicar información, aunque en ese momento todavía de manera poco amigable. ¿Qué pasa? ¿Hay obligaciones internacionales de transparencia en esta materia? No, no las hay. Hubo una ley en el Uruguay, hay una recomendación, no hay de publicar. Estados Unidos tiene publicado esto desde el año 1964. Acá en el Uruguay, en una ley de rendición de cuentas que creo que fue del 2019, se estableció que debía publicarse a partir del 2020, que debía venir junto con la rendición de cuentas. Y bueno, a partir del 2020 fue la primera vez. Perdón, antes de seguir. Después que la DGI presentó en el 2020 el gasto tributario, no hubo ninguna reacción al tema. Sí, eso tenía yo como impresión, pero francamente no estoy en todos estos pormenores y capaz que me había distraído. El asunto es que Uruguay tiene las cifras más nuevas o las estimaciones más nuevas. El Uruguay tiene 7 puntos de PBI, incluyendo DGI y BPS. Los aportes patronales son un impuesto a la contratación de mano de obra y nada más que eso. Porque usted está mencionando ahí uno de los ejemplos de renuncia fiscal, cuando se establecen exoneraciones en los aportes patronales, ¿no? Correcto. Pero a ver, déjeme ordenar esto. Usted señalaba que en Uruguay entonces el gasto tributario o la renuncia fiscal, la suma de las renuncias fiscales, está en el orden de 6 o 7% del Producto Bruto Interno. Esos son más de 3.000 millones de dólares, ¿no? 3.300 millones de dólares. Sí, aproximadamente. Y lo otro que usted ha marcado es que eso es muy alto en la comparación con América Latina. Con América Latina, también Estados Unidos tiene el 4,2, Francia el 1,8, el Reino Unido el 3,7 y el promedio de América Latina es 3,5. Entonces, cuando estamos hablando, porque esto es muy engañoso, esto de los porcentajes, si uno dice 3,5 de algo, daría la sensación que es una cifra chica. Pero como no estamos hablando del PBI, cada punto de esos son 550 millones de dólares. Multipliquémoslo por 3 y estamos hablando de 1.650 millones de dólares por año. Es una cifra que, bueno, no es casualidad que cuando esto se fue publicado, hay una gente que luego se lo presenté, hablé con colegas, etcétera, me decían, esto es realmente alarmante.
O sea, repito, usted dice que Uruguay en materia de renuncia fiscal está 1.600 millones de dólares por arriba del promedio de los países de América Latina. Correcto. Uh-huh. De hecho, es más, estamos casi en 1.900, pero bueno, digamos 1.600 millones de dólares. Por encima, pues todos los países tienen renuncias fiscales. Sí. Porque en todos los países hay ciertas, se plantean la necesidad de unas renuncias fiscales, Uh-huh. en la canasta más básica de consumo, etcétera, y en otros rubros, etcétera, etcétera. Pero en el Uruguay no solamente es altísima, sino la composición contiene muchos elementos indeseables. A ver, ¿cómo es eso? ¿Dónde están las renuncias fiscales? ¿En qué impuestos y de qué manera? ¿Cómo sería el ranking? El ranking sería, antes de entrar en esto, por impuesto, le diría lo siguiente, lo que llama la atención en el Uruguay es que la proporción, lo que representan los bienes esenciales en el total del gasto tributario, en el Uruguay es un 13%. Perdón, no entendí lo que dijo, lo que representan quiénes, perdón. Las exoneraciones a los bienes esenciales. Ajá. Es decir, la canasta más básica de consumo, Uh-huh. que tiene una tasa reducida o en algún caso una tasa cero. Eso representa el 13% del gasto total en el Uruguay. En América Latina representa el 32%, en el primero de América Latina. O sea que el tema es que la composición de ese gasto es mala, incluso más. Todo esto según trabajos del CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, en sus trabajos técnicos, que dicho sea de paso, es hecho por técnicos uruguayos, es hecho por especialistas uruguayos, técnicos muy especializados de la Dirección General Impositiva. Uh-huh. O sea que todos estos datos fueron realizados acá en el Uruguay para este centro. Digamos, fue realizado por un profesional uruguayo muy destacado para este centro. Y otro de los elementos caracterizantes es que los incentivos a empresas tienen una participación más alta en el Uruguay. Tenemos por un lado beneficios a empresas beneficios a individuos e incentivos a empresas, ¿no? El gasto tributario uruguayo está sesgado a favor de los incentivos a empresas. Los beneficios a individuos, en el caso uruguayo, son una proporción del 36%, y en el promedio de América Latina son el 63%, casi el doble. Uh-huh. Entonces por eso que en muchos informes de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, se ha dicho que el gasto tributario uruguayo es notoriamente regresivo respecto de la distribución del ingreso. Es decir, tiene esa connotación que realmente no debiera de ser. Se supone que a los efectos de definir renuncia fiscal habría que privilegiar justamente beneficios, exoneraciones a personas, sobre todo a determinados sectores de la población, ¿entiendo bien? En el caso eso sería, por ejemplo, sí, es así, o tendrían que tener, o también podría haber exoneraciones fiscales que tuvieran un fundamento que se llama de desarrollo productivo, uh-huh. Políticas de desarrollo productivo, que tienen características microeconómicas especiales, tienen un fundamento microeconómico especial. En el caso, retomando el tema de cómo se compone, el Fondo Monetario Internacional, en su informe del 2020, dice que hay 4% de IVA
1% de IRAE y después el resto del 2% se divide en una serie de impuestos. Me parece a mí que es un poco baja la estimación con respecto al IRAE, que tal vez tenga que ver con la modalidad que tiene la promoción de inversiones en Uruguay. Pero bueno, el fondo ha estimado que más o menos esa es la composición. O sea, de esos 7 puntos del producto que Uruguay destina a exoneraciones tributarias o a renuncias fiscales, de esos 7 puntos, 4 corresponden al IVA, decía usted. 4 corresponden al IVA, todo el IVA. No se olvide que en la ley de promoción de inversiones, uno de los beneficios es que las compras asociadas a la inversión que tengan IVA, sobre todo de bienes importados, están exoneradas. O sea que aquí tenemos que las exoneraciones del IVA abarcan tanto a los individuos cuando compran la canasta básica como a las empresas dentro del régimen de promoción de inversión. Y los ítems en ese caso, porque son maquinaria, por ejemplo, importada o material importado, qué sé yo, suele ser importante, ¿no? O sea que las exoneraciones de IVA podrían llevar a uno a presumir que estarían básicamente ligados al consumo de las personas. No es así. Está también asociado a la importación de materiales asociados al proyecto promovido. Así que entonces, de los 7 puntos de renuncia fiscal, 7 puntos del producto, 4 corresponden a IVA, ¿y cómo sigue después el orden? 1 IRAE, y el resto, los otros 2, se reparten entre un montón de impuestos. Eso según la estimación del Fondo Monetario Internacional. Bien, y usted claramente coincide entonces con estas medidas que Cabildo Abierto ha propuesto para reducir las exoneraciones, para reformular el sistema tributario por ese lado. Sí, yo coincido con que el gasto tributario uruguayo, que en esto coincido con absolutamente todos los organismos internacionales, ¿no? Ven que el gasto tributario uruguayo tiene peculiaridades que son además muy negativas. Es muy alto, está sesgado a favor de incentivos a empresas, la proporción en bienes esenciales es muy baja. Digo, yo creo que hay muchas posibilidades de mejorar esta situación, y este es un momento muy especial porque nosotros tenemos un gasto tributario de muy mala calidad, muy grande y de muy mala calidad, y estamos viviendo una crisis económica derivada de la crisis sanitaria muy, muy profunda, como todo el mundo está en esto. Nosotros aquí tenemos una oportunidad muy buena de reducir estas malas exoneraciones y bajar peores impuestos que los tenemos y en gran número, ¿no? Nosotros tenemos impuestos de mala calidad, muchísimos, la lista es larga. Empecemos por... Pero entonces, a ver, usted dice, usted habla, enseguida hablamos de eso, pero usted decía, es una oportunidad, en fin, con medidas como esta que ahora propone discutir Cabildo Abierto, ¿bajaría la renuncia fiscal total? ¿Habría que tratar de que bajara la renuncia fiscal total para acercarse más a ese promedio de América Latina de 3-4% del producto? O sea, entraría más dinero, teóricamente entraría más dinero al Estado, y eso a su vez permitiría reducir el déficit fiscal. ¿Por ahí va una parte del razonamiento también? Sí, esto son cosas que, sí, en principio sí, digamos que lo que estamos haciendo es bajando un gasto. Ese gasto está a su vez asociado a una exoneración de impuestos. Pero lo que estamos haciendo es bajar un gasto muy regresivo, y entonces eso, bueno, en la medida que uno baja un gasto, le queda hay que ver si eso se usa para reducir el déficit fiscal
o se usa para bajar otros impuestos de peor calidad. Ajá. Ahora, como este gasto implica de alguna manera recaudar más a través de ciertos impuestos, en alguna medida, digamos, lo que estamos haciendo también es subiendo, si uno lo toma en forma aislada, lo que hace es subir la recaudación de impuestos, subir los impuestos. Subir la presión tributaria, eso iba a preguntarle. Esa puede ser una consecuencia que no deseada, ¿no? No es deseable en este momento y además seguramente sea bastante ineficiente porque primero estamos atravesando una recesión grave y segundo ya tenemos una presión tributaria muy alta, es decir, las empresas y las personas están muy asfixiadas por los impuestos. Es bastante dudoso cuánto se puede recaudar de más subiendo impuestos. Uh-huh. Entonces, por eso que eso como comentario general, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que esto, y además el Uruguay tiene un problema gravísimo de competitividad. Nosotros, con o sin pandemia, hoy estábamos en problemas. Digo, los problemas económicos no empezaron en marzo del 2020. Ya veníamos con muchos años de un nivel de actividad y de crecimiento muy, muy bajo, con problemas severos de competitividad, que es una política de Estado en el Uruguay. Y bueno, o sea, no estábamos, antes de la pandemia, las cosas venían mal, decididamente muy mal. Entonces, bueno, la idea de subir impuestos, que cuán eficiente puede ser, es muy dudosa, para decirlo menos. Sí, una de las tantas discusiones es si al eliminar o bajar, por ejemplo, exoneraciones a determinados sectores, se consigue efectivamente ingresos o lo que ocurre es que hay una inversión que no se hace, ¿no? Me gustaría que sobre ese y otros temas habláramos enseguida en la segunda parte de la entrevista. Las renuncias fiscales en Uruguay y las propuestas que ha hecho Cabildo Abierto para reformular varios tributos a efectos de corregir el alto volumen que tienen las exoneraciones y darles además un sesgo más justo. Bueno, de eso estamos conversando con Adolfo Díaz Solsona, doctor en Economía. Enseguida volvemos. Cabildo Abierto propuso la semana pasada un paquete de reformas tributarias que aspira a sean incluidas en la rendición de cuentas que acaba de ingresar al Parlamento. Por ejemplo, allí figura la creación de un IVA personalizado que permita exonerar o reducir ese tributo según el nivel de ingresos de las personas. También se elimina exoneraciones vigentes en la forestación para equiparar ese sector con otros del agro y se modifica los incentivos que ofrece la Ley de Promoción de Inversiones para orientarlos a actividades que generen derrames. Sobre el tema y sobre todo sobre lo que está de fondo de esta iniciativa, que es el alto nivel que en Uruguay tendría la renuncia fiscal o el gasto tributario, como se lo llama. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Adolfo Díaz Solsona, doctor en Economía por la Universidad de Columbia. Doctor Díaz Solsona, yo les preguntaba más temprano si usted era de algún modo responsable o había tenido participación en la elaboración de este documento de Cabildo Abierto. Los amigos suyos lo definen blanco como hueso de bagual. ¿Usted dónde está ubicado hoy en lo partidario? Mire, yo en lo partidario siempre voté al Partido Nacional, siempre colaboré con mis colegas economistas que están en el área política, y cuando me refiero a colaborar me refiero a destinar una enorme cantidad de horas en los meses, en la antesala de las elecciones, que es cuando más los colegas a uno le piden la colaboración. Uh-huh. O sea que, y yo me defino como una persona libre,
que para mí libre y blanco son casi sinónimos. Ajá. ¿Pero sigue militando en el Partido Nacional? ¿Está alineado con algún sector del Partido Nacional? ¿O ahora se ha volcado a Cabildo Abierto? ¿Cómo es eso? No. Yo en Cabildo Abierto tengo un amigo de hace 60 años, he colaborado. Uh-huh. Es decir, los blancos, bien entendidos, es como dice Wilson, al país todo, al gobierno lo que significa. Está bien. Entonces... así que, segundo tema, yo he colaborado con amigos, obviamente con una intensidad muy distinta que con la de mis colegas del Partido Nacional, de todos los partidos políticos. O sea, que para mí está muy bien las ideas políticas, qué sé yo, pero a la hora de la colaboración yo le asigno un gran tema a la amistad. Uh-huh. Yo he colaborado, es decir, yo he votado siempre al Partido Nacional después del incidente de la calle Herrera Ramírez, que decidí no participar más en las internas. Si llega el momento de trabajar para dos sectores en las internas, lo haré con gusto, pero fue un episodio pésimo que a mí me alejó en el sentido de uh-huh. desinteresarme por la interna del partido. Entiendo. La interna pasa por insultar, agredir, qué sé yo. Yo no estoy en ese juego, yo no estoy. Bien, volvamos entonces al documento de Cabildo Abierto. En pocas palabras, para ver después algún detalle. ¿Usted lo ve bien? ¿Comparte esas ideas? Mire, yo veo que primero con el mismo Eduardo H. le comentó a usted, él había, y hemos charlado muchas veces de este tema, empezamos a charlar de este tema de gasto tributario. Yo lo que le diría que en el caso del IVA personalizado y en el caso de la promoción de inversiones, sin duda que estoy de acuerdo, lo he estudiado. En el tema forestal, comparto la idea de que no debieran haber diferencias de tratamiento entre sectores. Ahora, yo no soy tributarista y no conozco no conozco muy exactamente cómo es la tributación del sector forestal. Uh-huh. He visto, me he tratado de informar, pero yo no soy amigo de hablar de temas de los que no estoy, no estoy vinculado, no tengo expertise. Uh-huh. Entonces, sobre el tema forestal en concreto, porque es un tema complejo, se habla de los montes que seguirían exonerados, los montes de calidad, se los define y después se pide, el decreto reglamentario pide un 20% que fuera acerrable. Es decir, es bastante confusa, no es mi expertise y en ese tema, digamos, no me animaría a dar una opinión. En los otros temas además con respecto a esa reforma en particular, a lo que se propone con respecto a la tributación del sector forestal, desde el propio oficialismo han salido advertencias en cuanto a que se estaría alterando las reglas del juego en una política de Estado que el Uruguay sigue desde el primer gobierno Sanguinetti y que ha dado muy buenos frutos, que incluso, bueno, hay proyectos que están en curso, hay inversiones que están desarrollándose y que verían entonces desencadenarse cambios que no le irían bien al país. En fin, ¿ese aspecto a usted le preocupa? Mire, le voy a decir, como le decía, yo no tengo claro el asunto, pero le voy a decir que las exoneraciones tributarias, todas, una de las cosas que tienen es que tienen que tener un marco temporal. Digo, no es algo que usted cuando quiere promover un sector, que creo que en el Uruguay se promovió la forestación y con mucho éxito, pero la norma que lo promovió es del año 1986. Hoy, cuando estamos hablando de los proyectos COMAP, estamos hablando de 4 años, 5 años para concretar los beneficios. Uh-huh. Y en el otro caso estamos hablando de 35 años, ya que 35 años después que se quiere seguir manteniendo.
Yo realmente creo que uno de los temas que hay que mirar es que no pueden haber, primero yo creo en que tiene que haber un mismo tratamiento tributario para los diferentes sectores de actividad como concepto general. Si hay políticas de promoción, tienen que ser acotadas en el tiempo. Esto es del libro de texto en este tema. Uh-huh. No existe gente que defienda políticas de promoción que sean eternas. Uh-huh. O digamos, cuando me refiero, tienen que ser acotadas en el tiempo, ver si tuvieron el impacto y ahí evaluar, pero no seguirlas, porque hay que ver si lo que justificó originalmente la promoción sigue existiendo. Lo que claramente Uruguay pretendía es desarrollar el sector forestal y a escala, que fuera una producción grande. ¿Por qué? Porque ninguna pastera se va a instalar acá si no tiene volumen. Entonces, la promoción se justifica, en este caso, por un problema de coordinación de las empresas en que mucha gente se entusiasme para hacerlo. Dicho sea de paso, lo de los montes de calidad y lo de la madera cerrable estaba en el paquete. Ahora, eso ya se logró, entonces por eso creo que se ha venido avanzando en reducir los beneficios fiscales. Y eso es correcto, porque no existe en la literatura y en la experiencia comparada sectores promovidos de por vida o durante décadas y décadas. Eso no existe en la literatura. Lo que existe es esto otro. Bien. Y uno de los temas claves es el tema temporal. Le propongo una segunda pausa acá y hablamos después de lo que se propone para el IVA, sobre todo esta idea que a muchos le llamó la atención del IVA personalizado. Recuerden la aclaración, no estamos con la emisión en vivo en nuestro sitio web ni en YouTube. Vamos a recuperarla, supongo, en las próximas horas, quizás en el día de mañana. Por ahora, quienes nos siguen por allí tienen dos alternativas: hacerlo por Facebook Live, en la cuenta de En Perspectiva en Facebook, o quienes están en el interior del país en Cardinal TV, 76 empresas de televisión cable. Ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con Adolfo Díaz Solsona, doctor en Economía, docente, consultor independiente. Con él estamos viendo el trasfondo de este documento que ha presentado Cabildo Abierto con algunas reformas tributarias y además, los instrumentos, concretamente el tipo de medidas que plantea ese partido. Doctor Díaz Solsona, veamos lo del IVA. La idea de un IVA personalizado. ¿Cómo es exactamente? La idea del IVA personalizado es que hoy hay una parte de la canasta de consumo que tiene tasas reducidas, o sea que se está digamos, exonerando, y que se hace desde su origen con independencia de cuál es el nivel de ingreso de la persona. Es decir, para que los sectores que podrían ver resentido su consumo tengan un menor impuesto, regalémoselo a todo el mundo, esa exoneración. Esa metodología que, en su momento fue válida porque no había otra forma de corregirla, hoy ha perdido sentido por el desarrollo tecnológico. Totalmente lo ha perdido. Hoy en el Uruguay todos sabemos que ya existen desde hace unos cuantos años tarjetas que se le da a los sectores más débiles de la sociedad, en la cual las compras que realizan se le vuelve a cargar el IVA que se gastan con esas compras. Sí, una oyente, por ejemplo, Andrea, dice: la tarjeta Mides es la forma más personalizada para desafectar el IVA. Exactamente, ahí, o sea que acá no tenemos un antecedente que ya existe. Hay también aplicaciones para celulares, es decir, todo esto ya está existente en el Uruguay, lo cual ha sido un avance positivo. Y Uruguay tiene una industria en su sector TIC, empresas muy especializadas y muy destacadas en lo que hace a sistemas de pago. Sigamos, sin ir más lejos,
dLocal es una empresa de sistema de pago. Ujú. Pero los sistemas de pago más importantes de la región, vinculados a las empresas de e-commerce más importantes de América Latina, fueron desarrollados por ingenieros uruguayos. Entonces, con el actual sistema de el regalémoselo a todo el mundo, carece de sentido, totalmente de sentido. Usted ha dicho no más exoneraciones o rebajas de IVA a quienes tienen buen nivel de ingresos, una cosa así. No, la idea es que concentremos en el esfuerzo y de repente no solamente en tasa reducida, sino también en tasa cero, en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El regalémosle a todo el mundo es una política muy mala, sin ninguna duda. Que en algún momento era la única forma, bueno, pero eso dejó de ser hace mucho tiempo. En el Uruguay no se trata de discutir de cómo se haría, ya se hace. La cuestión sería masificar un poco más y bueno, y definir, por ejemplo, con la tarjeta MIDES ya se hace, habría que ver, por ejemplo, tenemos el sector de las jubilaciones y pensiones, donde también hay montos muy bajos, pero muy bajos, y hay otra cantidad de colectivos que la gente que está con los peores ingresos. Y concentrar el esfuerzo ahí, tal como se ha hecho con la tarjeta MIDES, yo creo que hoy por hoy hay instrumentos hasta incluso mucho más eficientes para hacerlo. O sea, en principio, por ejemplo, la leche no tendría exoneración tributaria, pagaría el IVA, tendría el IVA. Mire, y según la tarjeta con la que uno comprara la leche, podría llegar a tener esa exoneración. No, esto es un IVA personalizado, es a la persona. Habría un régimen determinado, como existe hoy con esto del MIDES. Ajá. Los que califiquen para ese régimen podrán tener acceso a ese sistema. Eso será, no sé, se puede ver, no sé, desarrollar de muchas formas. El que califique decidirá si quiere acceder a eso o si no quiere, y es un derecho de él. Bárbaro. Respecto en la tertulia se planteaba la inquietud por la privacidad, por la transgresión de la privacidad. No, mire, esto ya existe. ¿Usted cree que la gente que está en el MIDES siente que su privacidad ha sido resentida? ¿La que tiene la tarjeta del MIDES? Yo creo que no. Yo no creo que la gente que hoy está en el MIDES y que tiene un IVA personalizado, porque eso es de última, yo no creo que sienta que tiene su privacidad afectada. Para nada. Es más, yo creo que el sistema se puede hacer como un derecho que las personas, por ejemplo, todos los jubilados y pensionistas, tienen. Si quieren acogerse a él, la tecnología está y se puede hacer. Si no quieren acogerse a él, no se acogen a él, y no hay esto de que se está violentando la privacidad me parece que no está pensado fuera de contexto. Otro comentario que se ha hecho es que un instrumento como este se basaría en la inclusión financiera promovida por los gobiernos del Frente Amplio y que desde buena parte del Partido Nacional, desde Cabildo Abierto, se ha rechazado. Mire, la tarjeta MIDES no se basa en la inclusión financiera. La tarjeta MIDES, dudo que esa gente tenga una cuenta en un banco y todas las cosas por el estilo. Dicho sea de paso, en el Uruguay la ley de inclusión financiera se politizó en forma bastante poco adecuada. La inclusión financiera forma parte de los objetivos del milenio para el 2030 del Banco Mundial. Creo que en 5 de sus 7 de las Naciones Unidas, en 5 de sus 17 propuestas. Entonces, acá si usted, coincido con usted, si usted le habla de inclusión financiera y le mira la cara al que tiene adelante, mira la reacción y ya sabe políticamente en qué campo se está. La inclusión financiera es una propuesta, porque por todas las connotaciones que tiene, promovida por Naciones Unidas.
No creo que podamos decir que violenta la libertad. Acá se han dicho una cantidad de disparates fenomenal. Es una pena porque es una política importante y hay que hablarla. Además se da de patadas esto que yo le estoy diciendo de Naciones Unidas con lo que estamos observando acá en Uruguay. Para redondear entonces, yo le diría que en primer lugar esto no tiene que ver con la inclusión financiera. Por ejemplo, si se hiciera con tarjeta Mides, se busca una solución para que haya una devolución de IVA. Así que no tiene nada que ver con la inclusión financiera, más allá de la lamentable politización de la ley de inclusión financiera. La inclusión financiera es muy importante para la vida de las personas y también para la vida de la sociedad, porque hay estudios de mediados de los 90 sobre la relación entre el sistema de pago y el crimen, hecho por lo mejor de la Academia de Estados Unidos. Poder pagar sin el efectivo es el refugio de de mucha actividad criminal. Le voy a hacer un comentario sobre el tema del ejemplo de la leche. Yo creo que usar el ejemplo de la leche puede llevar a conclusiones equivocadas. Hay ciertos bienes que tienen un valor simbólico, como puede ser la leche, como puede ser el pan. Entonces, cuando uno dice, bueno, le vamos a poner impuestos a la leche y al pan, y enseguida creo que surge una incomodidad. Hay algunos bienes que tienen un valor simbólico que hay que tenerlo en cuenta porque es parte de la vida en sociedad. Yo diría que no hablemos de esos bienes, hablemos de la cantidad de otros bienes que no tienen ese valor simbólico y del poco sentido y del gran sentido que tiene concentrar la ayuda en quienes la necesitan. Bien. Este es el verdadero tema. Para terminar, le pregunto, antes de que se nos termine el tiempo, le pregunto por los cambios que Cabildo Abierto propone en la Ley de Promoción de Inversiones, en los incentivos, las exoneraciones tributarias incluidas en la Ley de Promoción de Inversiones. ¿Por dónde, por lo menos usted, ve que deberían irse? Mire, la Ley de Promoción de Inversiones de Uruguay es del año 98, la Ley 16.906, es una ley antigua que está totalmente desfasada de la discusión microeconómica sobre las políticas de promoción de inversiones y de desarrollo productivo en el mundo. Totalmente es decir, la ley de promoción de inversiones en Uruguay no tiene fundamento macroeconómico. Es una ley que además tuvo como antecedentes la ley de declaración de interés nacional, vinculado a la ley de promoción industrial, en fin, que toma en muchos de esos criterios para definir el artículo 11 de la ley en función de qué indicadores se daría el beneficio. La ley de la promoción de inversiones en el mundo de hoy se justifica por lo que los economistas llamamos fallas de mercado. Ese es el punto de partida. Una falla de mercado es una situación en la cual el beneficio para la empresa no es el mismo que el beneficio para la sociedad. Le voy a poner un ejemplo. Si una empresa invierte en capacitación de sus funcionarios, se encuentra con el problema de que probablemente algunos funcionarios se vayan de la empresa, se puedan ir e incluso a la competencia. Entonces, en ese caso, la rentabilidad para la empresa de hacer esa inversión en conocimiento de sus funcionarios, su rentabilidad es menor que la rentabilidad que recibe la sociedad. La sociedad recibe como rentabilidad un montón de gente capacitada, un incremento en el capital humano de la empresa. Eso no lo capta la empresa porque una parte se le va. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Lo que se dice es, bueno, como la rentabilidad para la empresa es menor que la rentabilidad de la sociedad, subsidiemos o promovamos con ventajas fiscales esa actividad. Este mismo ejemplo, en el caso de una máquina, no camina. Y hay libros, después le dejo para el final una anécdota sobre este libro, que dicen precisamente que por comprar este ejemplo
no camina en el caso de la máquina. No hay una diferencia entre invertir en la rentabilidad para la empresa, de invertir en la máquina, y la rentabilidad para la sociedad. Dicho sea de paso, en la Ley de Promociones de Inversión de Uruguay está expresamente previsto las inversiones en maquinarias, y si son para exportar todavía están más premiadas. Entonces, ahora, la Ley de Promoción de Inversiones de Uruguay está usando criterios económicos que ya están perimidos. No estamos diciendo que no tenga que haber promociones, sí tiene que haber, pero con otra justificación. Mire, el otro día, en una entrevista acá en Perspectiva, le preguntaba por este mismo tema al senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, que tiene coincidencias y discrepancias con lo que propone Cabildo Abierto, pero él mencionaba un ejemplo de algo que habría que cambiar en la Ley de Promoción de Inversiones. Dice, la ley promueve la compra de un tractor y no promueve las mejoras que el productor haga en la estructura del suelo. Es un aspecto que habría que corregir. Otro tema medioambiental que podría ser, que también uno podría tener ligado una falla de mercado. Pero le diría que, y puede ser, no conozco el tema suelos y demás como para dar una opinión, pero por ese lado tal vez se pueda pensar en una falla de mercado. La promoción de inversiones en el mundo tiene 3 etapas. Cuando uno piensa en promover algo, lo primero es saber si hay una falla de mercado. Lo segundo es si lo que uno propone va directamente a afectar esa falla de mercado. Y la tercero es qué institucionalidad hay detrás. Esto fue el ejemplo de la mano de obra y la maquinaria está incluido en un libro que se llama Cómo repensar el desarrollo productivo de América Latina, hecho en el BID. Excelente libro, pero tuvieron la mala idea de hacerlo en un libro de 540 páginas. Ese libro se presentó en el Uruguay en el año 2014. A la presentación de ese libro asistió un miembro del equipo económico de turno y 2 analistas más. Uno de los analistas ha tenido varias posiciones de gobierno, y bueno, como el libro tenía 540 páginas, se presentó el libro, pero resulta que ninguno del panel había leído el libro. Ni lo leyó. Lamentablemente, porque si lo hubiera leído, esto es una metodología totalmente distinta. Yo creo que Uruguay tiene una gran oportunidad para ayornar su metodología de promoción de inversiones, yo diría para hacerla incluso más agresiva en los casos que realmente se justifica según lo que hoy la disciplina económica establece. Yo sería más agresivo, pero en casos justificados. Pero claramente, como dice el senador, si comprar un tractor no es un tema que sea para justificar inversiones. Doctor, si nosotros tenemos que desprendernos de todo una cultura que tenemos de promoción de inversiones y incorporar lo que es la metodología más moderna y las mejores prácticas. Doctor, este tema, como yo le digo, no es nuevo. A propósito, me quedó colgado. El IVA personalizado es un tema viejo en el Uruguay. Hay un trabajo del 2011 de la DGI que es un trabajo excelente, hecho por los mismos técnicos que escriben para el SIAT, que tiene un nivel de detalle y de profundidad muy grande. Y además este es un tema que ha sido reiteradamente planteado por el BID del gobierno uruguayo, lo es en este momento también, pero la recomendación viene de hace muchísimos años atrás y en ella ha trabajado activamente un destacado tributarista uruguayo, muy destacado a nivel internacional, el contador Barrey. Le propongo que dejemos este tema así esbozado en este lugar de la conversación, porque además la duración de la entrevista ya se nos pasó. Pero volvemos a conversarlo, el tema queda en la agenda, con usted, con otras voces, lo abordamos de nuevo en cualquier momento. Le agradezco especialmente su participación. No, el agradecido soy yo. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.
Vamos a pedirle al doctor Díaz Ossona que nos sugiera algunas recomendaciones de lecturas para incluir en nuestro sitio web junto con esta entrevista.